justamente en ese momento que tú entras en la Filarmónica de Berlín, te conviertes en el primer mexicano en ser parte de la Filarmónica de Berlín, ¿verdad? Al menos en mi experiencia tuve dos crisis donde yo casi dejo la música. Yo soy de la idea que en la vida siempre, y más en la música o en el arte, tienes que reafirmar tu vocación constantemente. Pero me dice, ya te conseguí 4 conciertos más, te vas a presentar en Brescia con un director muy, muy reconocido, te vas a presentar en Fondi, te vas a presentar en Monza, y hacemos una pequeña gira. Si no estás explotando tus cualidades al máximo en lo que te gusta, no es culpa de la escuela, es culpa tuya. Ujú. Porque tú siempre tienes la decisión de decir, me gusta tocar en orquesta, pues me muevo y mando videos y mando mi currículum. Los dos miembros de la Filarmónica de Berlín, que son latinos, somos los que votaron en contra de que no me invitaran. Mm. Yo dije, ahí, no, bueno. Pues bueno, estamos en otra entrevista con un gran invitado especial, gran amigo, Adolfo Alejo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto tenerte aquí. Y pues empezamos con la entrevista. ¿Quién es Adolfo Alejo? Cuéntame. Pues mira, siempre que me preguntan, la verdad es que no sé cómo empezar a responder porque yo creo que la mayoría de la gente me conoce como músico, ¿no? Violinista, algunos, bueno, ya en esta etapa de director, pero la verdad es que he sido siempre una persona que le gusta aprender constantemente, ¿no? Y me he metido en deportes, en artes marciales, en pintura, ¿no? Ujú. De hecho, la música, bueno, es mi vida, pero tengo otros intereses. La verdad es que sí, puedo decir que soy una persona que siempre trata de vivir la vida al máximo y te digo, aprender, ¿no? Claro. Ay, se escuchó ahí por ahí una música. Y entonces, ¿cómo es que inicias? ¿Cómo es que Adolfo de infante, de niño, se adentra a la música? ¿Hay alguna referencia familiar, alguna referencia de amistad? ¿Cómo es que surge la música en tu vida? Mira, yo llego a la música de una manera un poco accidentada porque soy el primer músico en mi familia. El primer músico, digamos, con estudios formales, porque mi hermano también tuvo su debut, él en el rock, en el heavy metal, de hecho. Pero digamos que yo, el que estudió y esto, pues soy el único. Pero mi mamá siempre fue melómana y amante de la música y por ella, de hecho, empecé a tener como este contacto. Pero el motivo principal por el cual yo empecé es que yo era un niño hiperactivo. La verdad es que ya mis papás yo creo que no sabían qué hacer conmigo. Y a los 11 años le dice una amiga cercana de mis papás, les dice, oye, pues ¿por qué no llevan a Adolfo? Hay una orquesta infantil y juvenil en Cuernavaca. Llévenlo y pues puede ser que eso sea como lo que haga que esté más estable, ¿no? Claro. Me llevaron, yo no quería ir. Yo creo que los primeros 2 meses, o sea, me llevaban arrastrando. Debe de haber por ahí algún video donde se ve que, o sea, yo me agarro del carro y ellos jalándome para meterme a la clase de música. Empecé con flauta porque en ese sistema, en ese entonces era Coro y Orquestas Juveniles de México, Ok, empezabas con flauta, ¿no? ok. La flauta dulce. Me empieza a gustar, porque aparte pues ya estaba en una orquesta, éramos como 200 niños, Ok, y en algún momento me llamó la atención el violín. ok. Y veía que los más adelantados adelante estaban, que tocaban el violín y esto. Ujú. Y me acuerdo que yo empecé a ir a los ensayos, llegaba temprano y le decía a alguno de los más avanzados, ay, ¿me prestas tu violín? Pues yo no tocaba nada. Había uno de ellos que era bastante relajado y me decía, sí, sí, agárralo, ¿no? O sea, como que era tan fácil, o sea, yo me sentía tan, pues sí, o sea, muy libre con el instrumento, como si Ujú. ya tocara. Ujú. Y el director de esa orquesta, que fue como yo siempre he considerado como mi segundo papá, Ok. que fue el que de hecho por eso decidí ser músico, el maestro Ismael Campos, él me veía y me veía, o sea, todavía no hablábamos, yo era un niño más de los 200. Y un día llega, yo estaba así tocando, estaba ensayando con la flauta, y llega y me dice, Adolfito, pues he visto que te llama la atención el violín, entonces, pues aquí tienes un violín, y me lo regaló. Un violín muy, muy bonito aparte. Y a partir de ahí empecé con las clases de violín, con una maestra que también fue muy importante en mi vida. Y o sea, empecé a irme muy, muy rápido, ¿no? O sea, en 6 meses yo ya estaba incluso hasta de concertino a la orquesta. Ok. Este, y pues obviamente me empezó a gustar esta cuestión de, pues a veces, muchas veces cuando estamos estudiando, pues entra también esta parte del ego, ¿no? Ok. Y uno dice, ah, yo estoy hasta adelante y soy el concertino, y, ¿no? Entonces le empecé a echar más ganas.
hasta que llegó el punto donde se abre la convocatoria para el concurso de violín Hermilo Novelo de la UNAM, y me dice la maestra, pues entra. No, maestra, pero yo no estudio en ninguna escuela, no estoy en el conservatorio, ni en la UNI, ni en la Escuela Superior de Música, o sea, no me va a ir bien, ¿no? Tú entra. Entonces entro, ahí yo todavía no había decidido formalmente decir, quiero ser músico. Okay. Entro al concurso y pues, o sea, se dio que ganara el segundo lugar en ese primer concurso. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 12 años. 12 años sí. ganando ya un concurso a categoría de niños de qué edad Era como de 12 a 13, 14. Ok. Exacto. Entonces, pues bueno, gano el segundo lugar y algo cambió y dije, es que yo sí, la música es para mí, ¿no? Y a partir de ahí fue el momento donde yo dije, tengo que ser músico. O sea, me enamoré de la música, hice ese clic y dije, ya, no quiero estudiar nada más que no sea música. Okay. Y bueno, A los 12, 13 años, sí. yo me he topado con muchas anécdotas, con mi propia vida también, donde hay un momento clave en donde uno decide que verdaderamente te quieres dedicar a la música. Y a veces son momentos que ni siquiera te esperas que iba a ser en ese lugar, ¿no? O en Exacto. ese tiempo. Creo que pasamos a veces también por etapas en donde dudamos o las mismas gente que escuchas decir que te vas a dedicar a la música, ¿no? Dúdalo, mejor algo más seguro, ¿no? Exacto. Y quería preguntarte justamente acerca de eso. O sea, en tu vida, tú tuviste este momento decisivo de decir, me quiero dedicar a la música porque justamente te sucedió algo que seguramente lo sentiste en todo tu cuerpo, la felicidad de haber ganado. ¿Hay algún otro momento en donde te vuelvas a reforzar de que sí es cierto, quiero dedicarme a la música? O al contrario, no, sabes que ando tambaleando, tengo dudas y luego una vez más recobras ese deseo por dedicarle tu vida a la música. Es que mira, yo soy de la idea de que la vida no es blanco y negro. Hay muchos otros tintes y contrastes. Entonces, yo a mis alumnos yo siempre les digo, prepárense porque aunque ahora ustedes me digan que se quieren dedicar a la música, como en la vida misma, hay crisis. Y yo, al menos en mi experiencia, tuve 2 crisis donde yo casi dejo la música. Curiosamente, gano ese concurso. A los 2, 3 años se vuelve a hacer el concurso. Yo ya estaba en otra categoría que era como de 15 a 14 a 16, algo así. Okay. Gano el concurso, ahí sí gano el concurso y después como que perdí como el interés. Me bloqueé, me saturé de hecho y lo dejé o sea, lo dejé en el aspecto de no estudiar y de no tomar clases, pero seguía tocando, ¿no? Okay. Al punto que de repente cuando me di cuenta yo ya llevaba, yo creo que 1 año sin estar estudiando, ¿no? Y la música, y pues trabajar y o sea, porque gran parte de mi carrera al inicio la pagué pues tocando en eventos y así, porque era la única forma que yo podía, además de, bueno, la ayuda que me dieron mis papás, pues de estudiarla, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pasó esta crisis y yo soy de la idea que en la vida siempre, y más en la música o en el arte, tienes que reafirmar tu vocación constantemente. Muchas veces por cuestiones musicales, muchas otras por el entorno, ¿no? Autoestima. Autoestima, cómo el mismo ambiente en México o te emociona o te decepciona. Yo siempre he sido una persona que me gusta gestionar, hacer festivales, hacer conciertos, buscar las oportunidades. Mi carrera se ha construido así, ¿no? A base de tocar puertas y de buscar oportunidades. Entonces, cuando muchas ocasiones tú eres optimista y dices, voy a hacer este proyecto y ya está, y tengo a la gente que va a patrocinar y no sé qué, y de repente te dicen, no, pues sabes que pues siempre no. Llegas a una crisis, o sea, te produce entrar en un estado de decir, ¿será que es lo mío? O sea, ¿será que realmente, o sea, porque estoy luchando contra corriente, ¿no? Y es donde te digo, llega esta pequeña crisis donde en algún momento tienes que ser lo suficientemente fuerte para reafirmar y decir, no, a ver, mi carrera, o sea, musicalmente, espiritualmente, psicológicamente,
La música está ya en mi ADN. Ujú. Pero yo sé que, digamos que es saber dejar ir. Esto pasó, por ejemplo, no salió bien con un patrocinador, se vino abajo este proyecto, pero no dependía de mí, Ujú. ¿no? Y en ese momento dices, bueno, logras empezar pues a mantenerte o a tener esta estabilidad, ¿no? Porque Ujú. desafortunadamente en este país eh, no hay el apoyo que se necesita, más cuando estás estudiando. Y si no eres, si no fortaleces tu mente, es muy fácil que lo dejes. Te decepcionas y lo dejas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, mencionamos en una entrevista anterior que justamente las personas que tienden a enfrentarse a los retos, al tocar puerta, a las oportunidades, al atreverte, es justamente porque tienes una autoestima alta, porque si viene el rechazo, tienes que aguantarla. Exacto. Tienes que aguantarla y tienes que ser, a lo mejor te puedes sentir mal, pero justamente como tú mencionas, entiendes que, bueno, es parte de esto es algo más de muchas otras cosas que vienen por delante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Sí, entonces definitivamente. en tu desarrollo ya nos contaste que iniciaste en el violín por las orquestas comunitarias, desarrollaste en los conciertos y en los concursos, cosa que tiene una preparación distinta, supongo, y ya estando en tu etapa más desarrollada, ya, no sé, 20 años, ¿cómo es que empiezas a estar en otros lugares, ¿no? Porque has estado en Europa, en Suiza, en Estados Unidos. ¿Cómo es que empiezan a surgir estos pensamientos de irte al extranjero? Pues mira, los primeros viajes que yo hice, efectivamente fueron entre los 17 a casi 20 años. Eh, en Estados Unidos tienen mucho esta tradición de hacer festivales de verano. Mm. Tus campamentos, que durante un mes haces música de cámara, tienes clases de instrumento, tienes música sinfónica, cada semana es un programa diferente, con un director diferente, y se hacen en estos grandes campus de estas universidades. Entonces tuve la fortuna, mandé una grabación, me acuerdo que yo revisando dije, voy a ver qué festivales hay, en la vida había salido, y veo este festival, el Texas Music Festival. Entonces yo decía, el cierre de inscripciones es, o sea, para mandar la grabación es pasado mañana. Y me acuerdo que yo siempre soy una persona súper aventada, entonces vi la fecha y dije, bueno, ¿qué grabaré? Porque pedían un concierto, no sé qué otra cosa, y yo dije, voy a grabar, no que si fue las Shardas, algo así que lo tocaba ahí en todos lados, ¿no? Ajá. Dije, la voy a grabar y la voy a mandar. La grabé así el día siguiente, la mandé, yo dije, no, van a aceptar porque incluso no era parte de lo que pedía, ¿no? Y mi sorpresa fue que cuando se cierra la convocatoria, a los días que ya tenían que dar los resultados, quedo en el festival. Ujú. Ya después el director me dijo, te aceptamos porque sí, fue así como que este chavo se aventó y porque aparte pues nos gustó cómo tocaste, ¿no? Voy a este festival. eh, Mira, le recomiendo a los alumnos en México que no han tenido la posibilidad de salir a algún curso o algún seminario así, que lo hagan. Porque muchas veces uno se siente en su país cuando te está yendo bien o te estás preparando, decía un maestro, que eres un tiburón en un estanque. Tú te crees que eres el Paganini de tu ciudad, ¿no? Y cuando sales y ves en un festival que hay jóvenes que, o sea, tú tienes 19 y llegan de 16 tocando 10 veces más que tú, es cuando dices, no, pues sí, soy así un pececito chiquito en el océano, ¿no? Entonces, es un baño de humildad, la verdad. Ujú. Y eso me ayudó a decir, ¿sabes qué? No, o sea, le tengo que echar más ganas y tengo que buscar que mis metas sean más grandes, ¿no? Ujú. Entonces ahí, primer festival, salí, conocí a muchos maestros, regreso y yo dije, el siguiente año tengo que regresar, pero ya con miras en buscar una posibilidad para irme a estudiar, ¿no? Y así fue, o sea, realmente pues se dio de esta forma. Ujú. Pero bueno, ya eso fue, digamos, la cuestión más como en los estudios. Pero en la cuestión, digamos, cuando mi carrera empieza, profesional empieza pues a desarrollarse y a ir en Ujú. ascenso, fue una cuestión, eh, o sea, no te podría decir suerte, porque realmente en la música es de las carreras que no puedes engañar a nadie. Tú puedes poner en el papel, soy esto, soy el otro, y te dicen, bueno, toca, ¿no? Ah, claro, sí, sí, Entonces, sí.
pues te digo, no fue un accidente, pero conocí a un director que un director de Polonia, fue a México, lo invitaron a dirigir el Festival Viva Vivaldi, yo iba como solista, y me escuchó, me dijo, oye, me gusta cómo tocas, oye, te voy a invitar a mi orquesta. Él es todavía, de hecho, director de la Filarmónica de Kalisz, en Polonia. A los 2 meses me manda la invitación, me dice, vas a venir a tocar el concierto para el concierto para cello de Elgar, de Edvard Elgar, Pero en la viola. transcripción de viola que Claro. hizo Tertis. Yo dije, no, increíble. Voy al concierto y es lo que te digo, uno tiene que buscar que las posibilidades lleguen. Sí. Entonces, me acuerdo que un mes antes de yo viajar a Polonia, me puse a contactar a directores, pues algunos managers, y en el concierto, sí, pues, aparecieron 3, 4 directores de otras orquestas en Polonia, Okay. ¿no? De la Filarmónica de Opole, de la Capella Bydgoszcz en Bydgoszcz, ¿de qué otra orquesta fue? Bueno, muchas orquestas. Fueron al concierto, les gustó, y ahí, así te juro, en la cena, que conviví con varios de ellos, ¿sabes qué? Te voy a invitar. Y te voy a invitar. Entonces me hicieron una especie como de mini gira, Wow. y ahí te digo que todo fue como un efecto dominó. ¿Cuál fue mi plus? Yo en ese entonces yo ya había dejado el violín, me había cambiado a la viola. Sí. Entonces, pues digo, la verdad es que es bien sabido en el ambiente musical que no hay muchos violistas. Solistas, no hay muchos violistas. Y empecé a hacer una cierta fama. De, bueno, pues, toca el repertorio de viola, pero aparte empecé a hacer transcripciones para viola por ejemplo, de música de Paganini, de conciertos de violín románticos, pero para viola, ¿no? Ok. Y pues en Europa decían, pues es que no, o sea, no hay muchos solistas que estén haciendo esto. Se hizo te digo, este efecto dominó, me empezaron a invitar aquí, allá y así. Y bueno, ahí digamos fue la primera fase, y fue Polonia. Regreso a México y empiezo a tener un seguidor, se da una amistad, pero en redes sociales, con un violista italiano, que es Ok. un gran amigo, David Aloña. Y me dice, oye Adolfo, me gusta mucho cómo tocas y tengo el plan de que, pues, toquemos juntos, que toquemos el repertorio, que hay mucho repertorio de violín y viola. Y yo tengo un festival en el lago de Como, se llama Como Clásica. Te voy a invitar. Se dio lo mismo que en Polonia. Entonces me invita, pero me dice, ya te conseguí 4 conciertos más. Te vas a presentar en Brescia, con un director muy, muy reconocido. Te vas a presentar en Fondi, te vas a presentar en Monza. Y hacemos una pequeña gira. Igual lo mismo. Doy los conciertos, me empiezan a conocer más. Ya, digamos que desarrollo también mi red de contactos en Wow. Italia. Sí. Y así se fue en cada país. Hasta que de repente ya dije, ya tengo una red de contactos en toda Europa, Wow. ¿no? Como solista. Y pues, te digo, fue cambiado. Otra cosa, a pesar de que yo ya estaba tocando como solista, los primeros conciertos se puede decir que tocaba como alumno. O sea, mi forma de tocar no era ni tan profunda, pero aparte es que es una cuestión simplemente Psicológica. psicológica. Y me acuerdo que un maestro me dijo, va a llegar el punto cuando estés tocando como solista que sin que te des cuenta es como que se te cambia el chip y empiezas a pensar ya como un solista. Como una voz interior, ¿no? Y ya llegas a los ensayos de una manera diferente y te desenvuelves con la orquesta de una manera diferente. Y llegó el momento que yo dije, no, pues, o sea, volteo y digo, ya tengo pues, 40, más de 40 conciertos al año como solista en tal país y la siguiente semana en otro y así, que dije, no, pues sí, ya, o sea, esto es lo mío. Eso te digo, reafirmas, te dices, no, Sí. esto es lo mío. Yo ahí ya pensaba que yo voy a hacer carrera de solista. Ok. No me esperaba que años después iba a decir, voy a dirigir, ¿no? Ajá. Eso ahorita lo vamos a comentar también. Fíjate que me parece algo de mucho valor, algo que comentaste y que estoy seguro que los que nos escuchen va a ser muy valioso. El hecho de que estés tocando puerta y, digamos, encontrar las oportunidades, pero sabiendo que quien va a hablar de ti no son tus palabras, es tu resultado. Exacto. O sea, uno puede hablar mucho, no, yo esto y tal papel y aquí no sé qué, pero si ven tu resultado, tu técnica, ¿no? Tu expresión o tu dirección o tu composición, ahí es donde verdaderamente se van a dar cuenta si sí o no Exacto. te quieren invitar, ¿no? Porque ven en algo en ti, ¿sí? Entonces, creo yo que tenemos que tener esta dualidad en donde tienes que tener esta
forma de pensar de abrirte a los contactos, abrirte a simplemente compartir lo que te gusta hacer, ¿no? Exacto, sí. Y con la gran visión, la gran trabajo de lo que tú haces, hacerlo bien. ¿Por qué? Pues es a lo que te dedicas, ¿no? Sí, Entonces, encontrar ese equilibrio en donde tú te expones, pero sabes que quien habla de ti es lo que tú haces. sí. Eso es sumamente importante y creo que es la combinación perfecta como para desenvolverte en el camino profesional, ¿no? En el camino de abrirte las puertas. No, y mira, y en específico en nuestro gremio, porque a mí me da risa cuando de repente o sea, platico con la gente. Yo generalmente cuando llego a dar alguna clase o algún concierto didáctico, me gusta mucho platicar con la gente. Y luego me han preguntado, es que sí, es que los artistas debe ser así, el mundo color de rosa y todos son los mejores amigos y hacen música, porque no nos imaginamos que no sean amigos tocando como tocan, ¿no? Y yo les digo, es que no, o sea, de hecho es de los círculos profesionales más difíciles, más complejos, más, o sea, hasta en muchas ocasiones yo he dicho, es como estar en una zona de guerra. Entonces, como dices, lo mejor para que un artista desarrolle esta confianza y pueda llevar su carrera de la mejor forma es, uno, obviamente, así, sordo, o sea, que todo se resbale porque van a ver, me decía un amigo, van a ver buenas críticas y malas críticas. O sea, lo bueno es que las hayan. Si no las hay, quiere decir que Sí. eres gris en este Sí, porque planeta. no te están viendo, ¿verdad? Pero si hay buenas y hay malas, alégrate. Sí. Y las malas no las tomes en cuenta. Que se te resbale. Mira, a mí me causaba mucho estrés y mucho, no sé, cuando veía que en los primeros videos que subía a YouTube o a las redes, habían manitas así, ¿no? O sea, habían likes, pero también había gente que no le gustaba. Y yo decía, ¿pero por qué, no? Y luego decía, bueno, a ver, mientras sean más los likes que los que no, voy Muy bien, bien. ¿no? Pero te digo, sí, es una carrera muy complicada donde yo siempre les digo, mira, yo a esas alturas de mi vida, antes a lo mejor me preocupaba mucho, pero ahora digo, la gente que quiera ver mi trayectoria, yo les puedo decir mil cosas, pero mira, tenemos el santo internet y que si tú quieres ver cómo es una persona, lo googleas y ahí te va a aparecer. Y no es de pagar, o sea, si estuviste en tal sala de concierto con tal orquesta, pues ahí va a aparecer. Yo te puedo decir mil cosas, pero si no está, digamos, ahí en el archivo histórico del internet, ¿no? De todo lo que has logrado, pues entonces eres, como yo siempre digo, es vender humo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, así es esta carrera. Sí, pues ahora los medios digitales eran lo que antes eran el salir en el periódico. Exacto. O sea, realmente la relevancia de haber salido en el periódico anteriormente era pues wow porque el periódico alcanzaba a mayor público porque Sí, era la forma de medios de noticias, al igual que la radio, ¿no? A veces una canción pegaba porque salió en la radio, así de sí, simple, porque sí, salió sí, en la sí, radio, pegó la canción, ahora sale una canción en la radio, pues algunos se pueden enterar. sí, exacto, sí. Entonces, realmente los medios digitales se encapsularon en radio, visual, televisión, más que televisión en vivo, pues hasta todos los videos que se almacenan. Y al final yo veo, por ejemplo, las redes sociales como el portafolio. Sí, Como tú dices, ¿no? Cualquier persona, como desde Rusia hasta China, te puede ver ahí. exacto, No tienes que enviar un archivo que en diferente formato. En internet está el portafolio, ¿no? sí, Cosa que es otro tema creo que muy interesante. Como artistas, no todos tenemos la mentalidad de exponernos. Mucha gente toca tal vez para dedicarse sí a la música, dedicarse a tocar, pero tal vez no pensando en una carrera artística, ¿no? ujú, Cosa que siento que hay un clic, hay una forma distinta de pensar en donde tienes que exponerte, no resistir críticas, buenas, malas, y dirigirte sobre ese camino, ¿no? Pero siento yo que se divide mucho a veces quienes quieren un objetivo muy claro a través de eh, eh, la música en sus vidas y otra a través de la música en sus vidas, pero a la vez sí, exponerte de es forma que masiva. mira, o sea, somos artistas, sí, claro, pero también somos un producto.
O sea, en este mundo hoy en día somos un producto. Y si uno no se sabe vender, a mí me costó trabajo hacerlo. Ahora ya, digamos que incluso hay personas que me ayudan con las redes y así, pero yo me acuerdo que decía, es que no, yo no necesito de las redes. La gente que me quiera escuchar, pues digo, me ve en YouTube o me googlea o me escribe por correo electrónico o así. No necesito las redes, ¿no? Y en este mundo, si tú no estás activo 1, 2, 3 días en redes, te Sí, olvidan rapidísimo. sí. Y me costó trabajo empezarle a entender y hacer esto, llevar un ritmo de, por ejemplo, publicaciones donde la gente, porque hasta cierto punto es abrir tu vida a los demás, Sí. ¿no? O sea, les das espacio, les das entrada a que conozcan cómo es el Adolfo, incluso no el artista, sino la persona, Ujú. ¿no? Y ahora a mí ya se volvió algo tan natural decir, ahora por ejemplo que vine acá a Nuevo León, de repente pues les comparto, o sea, estoy en un hotel que me encantó, Sí, ¿no? Entonces la gente es como que viaja contigo sí. y empiezas a tener o seguidores, o digo, curiosamente, o seguidores o detractores, ¿no? Pero es así. Y la gente te tiene de manera activa en su cabeza. Ujú. Las veces que yo por alguna situación he dejado las redes una semana, no te pelan. Y Sí. te vuelve a costar trabajo tener el engagement y que tengas likes y que vean tus trabajos. Sí. Vuelves otra vez a empezar. Sí, y también siento que, bueno, siento yo que se separa muy curiosamente en el gremio artístico el que es también como viral en redes sociales y que tiene sus redes sociales y el artista que es viral en redes sociales pero no tiene redes sociales. Exacto. Hay algunos artistas, directores, ¿no? Que son ultra famosos pero ni siquiera tienen Instagram. Sí, 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 sí. Entonces siento yo que realmente el Internet es una herramienta que está accesible al alcance de tu mano para todo quien quiera demostrar, ¿no? Compartir, Sí, compartir lo que hace, cómo lo disfruta y compartir, yo siempre lo he pensado, compartir el proceso. sí. Como por qué te vas a quedar esperando a que te salga perfecto como para compartirlo, ¿no? No, pues somos humanos, nos equivocamos, compartimos el proceso, los demás van a ver ese proceso y también van a aprender de ello. Exacto. Entonces siento yo que ahí es cuando también te vuelves más humano, ¿no? No creas la idealidad de no la perfección, ¿no? Cuando es un objetivo, pero nunca va a ser nunca lo vas a obtener. O sea, Exacto. siempre vas a estar ahí recorriendo. Hay una frase muy bonita que dice que la perfección es como el horizonte. Tú lo puedes ver y puedes caminar hacia el horizonte, la perfección, pero nunca vas a llegar como No, tal. no, no. Pero Sí, sí avanzas en ese camino, sí exacto. avanzas hacia adelante. Sí, totalmente. O sea, yo sí tengo una idea muy parecida a esta frase. Con la gente que dice, es que busco la felicidad, ¿no? O busco el amor. O sea, si tú buscas ser feliz, no te vas a levantar un día y vas a decir, ya soy feliz. Ujú. No, más bien, la felicidad es el proceso de toda la vida, no es el fin, Claro. ¿no? Porque en la vida pues van a haber etapas donde estés triste, donde que las cosas no salen bien, pero eso no implica que no seas feliz, Así ¿no? es. Y en la misma música, yo también decía, y se lo digo a muchos alumnos que me dicen, ahora maestro, yo me quiero que me prepare porque el siguiente año me quiero estudiar esto y cuando termine voy a hacer una maestría y cuando termine y le digo, ¿y cuándo vas a hacer carrera? O sea, ¿cuándo te vas a dedicar a lo que estudiaste, ¿no? Ujú. Tienes que empezar ya. No, es que quiero que ya me salga bien. No, 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 tú toca. Ujú. Y en ese proceso vas a ir logrando un mayor perfeccionamiento de tu técnica, de tu idea musical, pero no puedes decir hasta que esté listo, ¿no? Hasta que esté listo me voy a casar, hasta que esté listo voy a tener hijos. Pues nunca, los seres Ujú. humanos nunca vamos a estar listos para tomar un reto. Lo tienes que tomar y Y adaptarte, ¿no? adaptarte. Sí, sí, Exacto, sí. sí. Y mencionaste algo muy importante. eh, el hecho de que pensemos en hacer las cosas. Porque siento yo que hay un cambio también drástico, como tú mencionabas, lo del el chip de solista, que es, estamos acostumbrados desde niños a tener un mentor, a tener un maestro, ¿no? A tener también un plan de estudios o una cierta serie de conciertos, de estudios, para que
tu técnica o que mejores y realmente siempre está sistematizado a tal punto en donde creo yo que cuando sales de ahí puedes tener un respiro para ti y puedes abordar de forma distinta las cosas. Ya no en el sentido de tengo que sacarlo ya porque pues, el examen y la cosa, ¿no? Sino desde el punto de vista más libre. Exacto. Entonces, pienso yo que cuando llegas a ese punto, entonces tienes que valorarlo mucho porque ahí es donde tú te vas a desarrollar. Sí. Sí, ya aprendiste, tomaste las herramientas, los mejores consejos, masterclasses, etcétera, pero al final quien va a darte tu sello eres tú. Sí, O sí, sea, completamente. no va a venir un maestro y te va a decir, ¿sabes qué? Toca de esta manera para que seas característico. Pues no. O sea, realmente uno tiene que tener la personalidad, el carácter, como para a- proponerse hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? Y en la carrera musical, hacia qué tipo de perfil, qué tipo de música, hacer todo es hacer no mucho. Ujú. A veces dedicarte a un cierto repertorio te ayuda más. Te vas encontrando a ti mismo y toda esta forma interior de filosofía, de buscar tu voz, se refleja en tu ejecución, Sí, sí, en sí. cómo cambias o cómo ves o cómo abordas una obra. Y eso está justamente ligado con la dirección. Exacto. No, y fíjate, hay una cosa que también es muy, muy evidente que en las escuelas, pero eso, y no solo en México, es que es en todo el mundo. Y yo cada vez compruebo más músicos de otras nacionalidades, ahora son más abiertos y lo externan. En la escuela te dan tantas clases y decía un amigo en Ciudad de México, es que de la carrera de música aquí en Ciudad de México, si no sales como músico, sales como Harry Potter, porque con materias que en la vida vas a utilizar, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en los cuerdistas, en mi caso, o sea, que fue lo que estudié, ¿no? Violín y viola. En México es, maestro, ya son tu maestro, me invitaron como extra, como sustituto en tal orquesta. Y así, casi, casi, así de, no, 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 la orquesta no, no, ya vas a, término que tenemos, ¿no? Huesear. Vas Ujú. a huesear, no, no, no. Tú estudia, ¿no? O sea, y te meten la idea que en la carrera que te educan para ser solista, ¿no? Conciertos, 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 técnica, técnica, técnica. Vas con el maestro y le dices, maestro, quiero hacer música de cámara. No, no, eso es para gente grande. Todavía no estás preparado. Y mucho menos digas, quiero dar clases, ¿eh? Porque, no, no, ¿cómo vas a dar clases, no? Entonces sales de la carrera, ni sabes dar clases, ni hiciste música de cámara, no sabes escuchar, no tocaste en orquesta y no eres solista. ¿Entonces qué pasa? ¿Qué hago? Te sientes perdido y muchos dejan la música. Terminan, apenas, hay un canal de una chelista española que está ahorita externando todo y que habla y que comparte experiencias de otros músicos y que dicen, hay músicos que terminan su carrera, pagan cantidades groseras de dinero por pagar sus carreras, por cubrir sus carreras, salen y la dejan y se dedican a otra cosa. Terminaron tan mal psicológicamente, anímicamente, que dicen, no, no, la música mejor mira de lejos, ¿no? Y eso es un error porque en las escuelas, hay escuelas que sí se han concentrado en eso. Estás en la escuela, te dan clase de repertorio o de extractos orquestales, te enseñan cómo hacer las audiciones para ingresar a alguna orquesta. Durante la carrera haces mucha música de cámara, mucha, mucha música de cámara. Llegas a tocar como solista, pero es algo secundario. Si lo logras y tienes en tu perfil esta vocación por ser solista, se va a reflejar y te dejan dar clases. Y hay maestros que te dicen, a ver, hoy no voy a enseñar, tú vas a enseñar a todos los demás. Quiero ver cómo pasas toda la información que tienes sobre la técnica y cómo la dices para que ellos te entiendan, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde yo creo que es una preparación orgánica, ¿no? Ujú. Pero sí, como decías hace un rato, o sea, si buscamos simplemente llegar a desarrollar una cierta perfección o una meta, es decir, de un día para otro me voy a levantar siendo A-Track Perman, no va a llegar. O sea, es un proceso donde hay caídas, donde hay cosas buenas y cosas malas y tenemos que transitar Sí. sobre eso. Y justamente mencionaste algo muy importante, la vocación. Sí, O sea, porque uno estudia música y como tú dices, no te avientas o no te expones a realmente si tu vocación es la educación, si tu vocación es solista, si tu vocación es
la orquesta, si tu vocación es cámara, la música de cámara, si tu vocación es la creación, Exacto. o tu vocación es la dirección, o coro, o bla, 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 o bla, bla, Sí, bla. Cosas que uno no se detiene a pensar, que uno dice, ok, sí me quiero dedicar a la música, pero en específico, ¿qué? exacto. Sí, sí, sí. Este, y bueno, las escuelas no están diseñadas para enseñarnos eso, realmente, a lo mejor algunas sí, pero sabiendo esto uno tiene que enfrentarse y Sí, tiene que experimentar y como para qué pedir opiniones de si puedo hacer esto, pues no. Si lo puedes hacer, hazlo, o sí, sea, explora, si se te da bien, algo vas a aprender, si no se sí, te da, algo vas a aprender, ¿no? Pues que sí, mejor, sí, sí. entonces... eh, siento yo que a veces en ciertas instituciones nos topamos con personalidades que no están, que son excelentes músicos, pero no están haciendo en su vocación correcta. Sí, No la sí, sí, están... sí. ¿Por qué? Pues a lo mejor en sus vidas se orillaron a ciertas oportunidades que tomaron decisión de sí, tanto que no les quedó de otra, ¿no? Pero uno pensando individualmente cada quien, buscar su propia voz, su propia vocación es lo más importante. Mira, en las escuelas hay excepciones, pues no digo, o sea, que todas, pero hay algunas excepciones donde sí empiezan a tener esta claridad de decir, vamos a canalizar a los alumnos al área que ellos puedan explotar sus cualidades, pero tenemos un rezago, mira, tenemos un rezago académico porque los planes de estudio de la mayoría de las escuelas en el país es de, pues, muchos dicen, tenemos el plan de estudios del Conservatorio de París, sí, de hace 50 años. Ya no aplica hoy en día, ¿no? Eso para empezar. Y la otra, los mismos alumnos, no sé si es un miedo a decir, es que si yo le digo a mi maestro que quiero tocar en orquesta se va a enojar, y si lo hago, me van a tachar de rebelde. Yo fui un rebelde en la escuela, ¿eh? En todas las escuelas que he estado, porque yo no, o sea, si yo digo, yo siempre decía, quiero dar clases. Yo desde los 14 años dije, voy a empezar a dar clases. Obviamente, pues, estaba era muy inmaduro, pero he ido aprendiendo y he ido modificando todo lo que sé. Pero si yo no hubiera hecho eso y me quedo en mi zona de confort, yo creo que ya hubiera dejado la música. Ujú. Y como decías hace un rato, no depende de las escuelas. Tú estudias en la escuela por tu título, porque te den ciertas herramientas, pero si no estás explotando tus cualidades al máximo en lo que te gusta, no es culpa de la escuela, es culpa tuya. Ujú. Porque tú siempre tienes la decisión de decir, me gusta tocar en orquesta, pues me muevo y mando videos y mando mi currículum para que me llamen, o audiciones, o me preparo, ¿no? Ujú. Eso depende de cada quien. Entonces sí, o sea, los alumnos tienen que empezar a desarrollar, porque lo veo, eso es un fenómeno a nivel global. Cada vez, estamos perdiendo esta capacidad autodidacta. O sea, tienes el maestro, pero el maestro no tiene la verdad absoluta. Hay que, como un científico, si yo estoy tocando, a ver, moví el dedo, no me funciona, me provocó tensión, entonces, a ver, hago esto. Oye, eso está bien. Tú lo estás desarrollando. No es que el maestro vaya y diga, no, la posición es así, Ujú. ¿no? Cada persona es diferente. Ujú. Que seamos críticos. Y como se ha ido perdiendo eso, cada vez somos más dependientes de los maestros, de la gente que, digamos, que es tu mentora, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que cuando los estudiantes logran nuevamente decir, no, a ver, yo quiero armar un cuarteto de cuerdas, me voy a aventar y lo voy a hacer, en ese momento va a cambiar, incluso el nivel va a subir, porque pues vas a explotar. Mira, yo tengo casos de amigos que tocan en orquestas que hacen cosas que yo no podría hacer en la vida, ¿eh? O sea, yo digo, toqué muchos años en orquestas, pero yo no me sentí nunca como digo, por ejemplo, en la dirección o como solista, como pez en el agua. Ujú. Me costaba trabajo. Y veía gente que decía, oye, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo? Hoy es el primer ensayo y al siguiente día, o sea, yo estudiaba y llegaba y decía, me falta todavía. Y llegaba alguien y ¿no? Ujú. ¿Cómo lo hiciste? Ah, no, mira, y te dan consejos, no, es que hice esto, el otro, no te enfoques en estudiarlo como solista, ¿no? Que Ujú. quieres que salga todo, no, estas cosas, ¿no? Ujú. Y aprendes. Entonces, Ujú. así, si tú vas a dedicarte a hacer orquesta, hazlo de la mejor forma y lo tienes que traer en la sangre. Si haces música de cámara, igual. Si vas a enseñar, igual. Conozco maestros, no son los grandes solistas, instrumentistas, pero son increíbles maestros y que enseñan cosas que yo en la vida me hubiera imaginado Ujú. decirles a mis alumnos, ¿no? Claro. Y lo contrario. Y así como hay buenos maestros que no son así tan activos interpretando,
hay grandes solistas que no son buenos maestros, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es muy difícil encontrar como ese balance. Ese balance que siento yo que, por ejemplo, con los maestros te puedes dar cuenta también cómo es el reflejo de sus vidas. O Sí, sea, en su enseñanza ves el reflejo de cómo fueron también educados ellos. sí, Ves las prácticas o te dicen ellos mismos, no, que mi maestro tal, te das cuenta que él también te enseña de esa forma, ¿no? exacto. Y, y buscando, digo, uno tiene que ser curioso. En la vida uno tiene que ser curioso y tiene que preguntar. Eh, Uno puede deducir cómo ciertos patrones o ciertas estrategias funcionan, por más que a lo mejor tengas un título o por más que tengas tu maestría, en la vida siempre se aprende, se Sí, sigue aprendiendo. Y quien tengas enfrente de ti, ten por hecho que algo sabe más que tú. sí, seguro, seguro, sí. Entonces, en la vida y en la música tenemos estos secretos que hay que ir descubriendo. Yo pienso que es como de cofres que tú vas en busca del tesoro que está ahí adentro, que a veces lo encuentras en una persona, lo encuentras en una situación, en un concierto, en un ensayo, y tanto como de los dos lados, o en situaciones malas o en situaciones buenas. Sí, 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 totalmente. Aprender de todo, y sacar tus conclusiones, ¿no? Tener este criterio de justamente, ¿no? Si me dice mi maestro que así, pero yo no tengo el mismo dedo que mi maestro, pues va a ser distinto para mí, ¿no? Sí, Entonces, yo he llegado a esa conclusión y justamente con mis alumnos yo pienso y yo veo y digo, bueno, es que tu mano está así, a ver, inténtalo así. O sea, no le puedo decir que lo agarre como yo porque realmente somos muy distintos, sí, somos muy distintos. ¿Y cuál es mi mejor consejo? Es, mira, lo más importante es que sientas esto y esto y esto. Si tú modificas algo y sientes eso, ahí es el lugar correcto. sí, Ahí es el lugar correcto. Pero quien más se conoce eres tú. exacto. Yo no te conozco al 100%, tú sí te conoces. Entonces, yo te voy a estar aquí para ayudarte, ¿no? Y vamos a descubrir la mejor forma. Ujú. Entonces, bueno, hemos platicado mucho de bastante cosas importantes, pero continuando con tu carrera, ¿cómo es que la dirección orquestal llega a tu vida siendo solista, ya después con muchas interpretaciones, con muchas orquestas, como tanto de viola como de violín? ¿Cuál es tu primer paso hacia la dirección? Y antes de ese primer paso, ¿ya había cruzado en tu mente la posibilidad? Sí, de hecho, antes de que yo decidiera, pues, buscar oportunidades para estudiar dirección, de repente, pues, juntaba amigos y vamos a hacer este concierto y ahí yo empezaba a dirigir. Al principio dirigí desde el violín o desde la viola. Ya después dije, no, vamos a, así como Dios me dio a entender, pues vamos a ver qué onda. Sí creo, o sea, la técnica de dirección es muy importante y sí puede ser que sea un 30% digamos, de todo lo que engloba el ser director, o incluso menos. Pero hay una parte importante que realmente es como esta famosa foto del iceberg, ¿no? Que lo que ves de que un director sepa expresarse con las manos es la punta. Ujú, Lo más importante es lo que hacen los ensayos. ujú. Entonces, yo cuando empezaba y que pues, no, pues, cero técnica y cero idea, pero soy músico. Entonces decía, a ver, trabajo esto, a ver, violines, háganlo así, la articulación, este gesto, o practiquen de esta forma, o toquen de esta forma, o cosas así, ¿no? Y hacía un trabajo bueno, que después ya en el concierto, a lo mejor hasta me perdía, porque me acuerdo una vez en un concierto hasta me perdí. Pero la orquesta ya, o sea, ya habíamos hecho el trabajo, la orquesta Sí, ya tocaba estaba sola, hecho. ¿no? Ujú. Y me ha tocado ver directores que tienen una técnica súper depurada, pero es que la orquesta toca sola. Puedes poner ahí a un chimpancé dirigiendo y Ujú. la orquesta va a tocar sola. Sí, 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 o en los mismos ensayos no aportan, ¿verdad? Exacto, No sí, sí, sí. aportan. Entonces, yo en ese momento dije, me empezó a gustar. Eh, en esa época yo era todavía miembro de la Filarmónica de la UNAM y tuve la gran fortuna bueno, de conocer, de trabajar con él 4 años, el que fue un director artístico que era Jonathan Koenig. Y obviamente pues lo admiro muchísimo porque el señor es un genio en la ópera, una persona que habla 7, 8 idiomas, y que todo el tiempo está, o sea, él vive para la música. Entonces, empezamos a platicar.
es una persona que respeta el talento, que apoya el talento. Y yo le decía, maestro, es que me gustaría aprender a dirigir, ¿no? No tengo intenciones, ya es a esta edad, de irme y entrar en una escuela y estudiar y que ir en un ritmo donde pues es como van todos los demás también. Yo quiero así como, no curso express, pero quiero ir a mi ritmo. Si es lento o si es rápido, no me importa, pero a mi ritmo. Y depende todo de mí, no depende de una clase. Okay. Entonces me dijo, perfecto. Y empecé a tomar clases con él. Tuve casi 4 años. O sea, se puede decir que me eché la carrera de dirección, pero de manera privada, ¿no? Y con un director grande, de los grandes en Europa. Entonces ahí fue cuando ya empecé a formar una camerata y yo organizé un festival en el Estado de México, en un municipio. Formé la camerata del festival y dirigí 3, 4 programas. Dije, me está gustando. Y lo que te digo, siempre estoy pensando qué proyecto hacer y esto, ¿no? Y ya con los contactos como solista que he logrado, muchos directores, yo les decía, oye, invítame a dirigir, ¿no? Oye, pero pues no te he visto, ¿no? Les digo, mira, confía en mí. Sí, no tengo ahorita videos para que me veas dirigir, pero conoces mi trabajo, ¿no? Sí. Y de hecho les decía, bueno, ¿por qué no me invitas a dirigir desde el violín? Un programa no tan grande, con orquesta grande, pero la otra parte del programa la quiero dirigir, ¿no? Okay. Y ya como que nos decían, bueno, vamos a ver, ¿no? Y ya lo hacían y de repente decían, oye, padrísimo, ¿no? O la orquesta, o sea, una de las cosas que a mí me gustan mucho, que valoras más como director, no es que, o sea, la gente, si le gusta tu trabajo, increíble, pero es cuando los músicos de la orquesta se acercan después de un ensayo y te dicen, maestro, nos gustó trabajar con usted, maestro, esto, o sea, resaltan alguna cualidad de tu trabajo que dices, bueno, no lo estoy haciendo mal. Claro. Porque al final de cuentas, un director se debe a la orquesta. La orquesta te puede apoyar o puede ser tu peor enemigo y el principal responsable es el director. Tú provocas o que les caigas bien o que les caigas mal, que te apoyen, que quieran hacer música contigo o que no quieran hacer música contigo. Sí. Entonces empezó a pasar esto. Empecé a dirigir, que se acercaba, ¿no? El principal de violas. Maestro, es que trabajó de una forma muy práctica, que en el primer ensayo, segundo ensayo, el programa estaba listo ya, ¿no? Y yo siempre he tratado, o sea, porque es muy fácil en esta carrera, y más como director, que el ego se te vaya por los cielos, de siempre mantenerme humilde. ¿Por qué? Porque mi idea como director es también pensada con la idea de que yo fui músico, yo también fui atrilista. Y sé cómo piensa un atrilista, sé cómo piensa un director, entonces tienes que lograr como este balance, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se empezó a dar, y entonces ahí sí, ya los directores me decían, oye, la siguiente temporada no vienes como solista, vienes como director. Okay. Y se empezó igual te digo, se empezó a hacer un efecto dominó, y es una red, o sea, la verdad es que en Europa, que es donde más trabajo, bueno, o sea, la verdad es que me encanta hacer la mayor parte de mis conciertos en Europa, pero triste porque soy mexicano y en México pues no tengo tanta actividad como me gustaría, ¿no? Okay. Entonces, empezar a tener esta red de contactos con los directores donde ya incluso confían tanto en el trabajo que de repente me llegó a pasar que me decían, Adolfo, ¿cómo estás la siguiente semana? O en 3 días. No, pues estoy libre, ¿no? Vente para acá porque se enfermó el director o canceló o pasó esto y tienes que llegar así a salvar el concierto, ¿no? Okay. Y tú sabes qué tal repertorio. No, pues sabes que a lo mejor muchas veces no lo has dirigido, sí, no lo conoces. Pero no dices que no. Exacto, y dices, ¿sabes qué? Pues me tengo que aventar. Sí. Sí, pues ser director no puede ser miedoso, eso es un hecho. Te avientas, lo haces lo mejor posible y entonces ahí la orquesta valora ese trabajo, ese esfuerzo. Es decir, llegó un director que pues no estaba planeado que viniera a ayudarnos a que este concierto se haga y te apoyan, ¿no? Sí. Entonces, digo, así se fue dando y después, bueno, ya en algunas estancias largas que llegué a tener en Alemania, me invitan como solista de la Berliner Camerata y tuve la fortuna de conocer tanto al maestro Simon Rattle como a Mate Such, que fue primera viola de la Filarmónica de Berlín. Y ahí se me abrieron las puertas. O sea, Justamente en ese momento que tú entras en la Filarmónica de Berlín, te conviertes en el primer mexicano en ser parte de la Filarmónica de Berlín, ¿verdad? sí, bueno, mira, fue un lapso, o sea, en ese aspecto con la orquesta un lapso breve, fue más o menos como un mes, porque no, o sea, no es que haya hecho la audición para tener como que en México dijimos la plaza, ¿no? Pero es muy difícil también porque tienen lista de espera, o sea, ¿no? Entonces, pues
el estar conviviendo ahí con los músicos que pues de hecho en tu niñez los ves y dices, son así, es el Olimpo, ¿no? Sí. Pues muy, o sea, muy padre, es una experiencia increíble y ves, en un día trabajas con un director que lo conoces por los discos, ¿no? Y al otro día llega otro y al otro día llega otro. La sala que es impresionante. La vida de los músicos en Europa, por ejemplo, a mí me daba mucha, o sea, como, es que no risa, pero o sea, algo que yo no me entraba en la cabeza, que muchos directores, incluyendo el maestro Jaime Morales, llegan en su bicicleta. Tú esperarías que llegan con su chofer en el Mercedes y ya llegó el director. Y llegaba en su bicicleta y los músicos llegan con sus perros Sí. o sea, muy familiar, Sí. ¿no? O sea, de hecho, me gustaría que me platicaras, y estando ahí en ese ambiente de la Filarmónica de Berlín, que tú dices que es que el Olimpo, ¿no? Y que llega el director o los mismos músicos, pues son famosos porque los Sí. ves en los videos. Este, ¿qué hay o qué fue tipos de comentarios, formas de pensar te topaste ahí estando dentro? Algo que te haya, este, dejado pensando. Que pueda haber algo distinto que con lo que conviviste tú. Sí. Pues mira, lo primero es que ese tipo de orquestas tocan como tocan porque saben trabajar en equipo. O sea, tú puedes ser amigo de tu compañero de atril o llevarte muy mal, pero a la hora de hacer música, eso se tiene que olvidar, ¿no? Me da risa porque bueno, los mexicanos, los latinos somos súper viscerales, ¿no? O sea, no podemos separar las emociones a la hora de trabajar. Ujú. Y estás así, el que al lado que no te cae mal y toreándolo ahí para, tú entras y entras. Pero, porque yo he visto, o sea, el potencial individual de muchos músicos en México es incluso hasta mayor que en Europa, Ujú. ¿no? Pero Pero, ¿por qué falta. esas orquestas suenan como suenan? Porque trabajan en equipo. Claro. Ahí no tiene, una orquesta no tiene solistas. Tiene Ujú. que tener gente que sepa trabajar en equipo. Ujú. Y te digo, yo me di cuenta ahí y dije, qué impresión. O sea, un grado de perfección es como toda una célula. O sea, es una persona, es un ente nada más. Sí. No son 100 músicos, no. Es una sola unidad. Y, por ejemplo, el concierto que di con la Berliner Camerata era una orquesta que, o sea, eran 12 músicos. Y si uno escucha la grabación de ese concierto, parece que estoy tocando con una orquesta de cámara de 50 cuerdas, Ujú. ¿no? Ujú. Y lo mismo, el trabajo que se hace de congeniar y de trabajar en equipo, es que es el 90% de lo más importante cuando haces música allá. Ujú. Que es una preparación que no existe en una escuela. Sí, porque en la escuela te meten la idea de un poco de tienes que estudiar y tienes que ser el gran solista, e incluso hasta cierto punto tienes que ser mejor que los alumnos del otro maestro que me cae mal, Sí. ¿no? Y no, No o es sea, ese tacto, esa, esa convivencia es totalmente psicológico y es una educación que es realmente de casa, ¿no? De cómo es que tú te llevas con tus compañeros, desde qué punto de vista ves a lo que te dedicas, ¿no? sí, Si lo ves como estoy aquí porque compartimos, porque hacemos algo juntos y no de la manera individualista de pensar, más bien de nunca darte el tiempo de pensar en el compañerismo, nada más te quedas pensando en individualmente. exacto. Entonces, eh, ¿a qué se podría eh, deber este cambio de chip de una orquesta como la Filarmónica de Berlín, que tiene una forma de pensamiento de equipo? ¿Será en donde nacieron? ¿Serán su educación? ¿Será por qué hay tanta diferencia con otros tipos de Es que orquestas? mira, no, yo creo que eso viene desde un pensamiento que es un pensamiento muy alemán, ¿no? Porque digo, en la Filarmónica de Berlín hay músicos de muchas nacionalidades, ¿no? Y ahí hay latinos, hay o sea, puede ser escandinavos, de los Balcanes, Ujú. Europa del Este, Alemania, Suiza, o sea, Sí. entonces, tantas culturas y tantos tipos de pensamiento tan diferentes, pero al final de cuentas lo que triunfa o lo que se tiene que inculcar cuando entras a ese círculo es adaptarte al pensamiento del país. Y los alemanes son así, ¿no? Mm. Es trabajo en equipo, trabajo duro y que todo el engranaje funcione. Con una pieza que no funcione,
ya no es lo mismo, ¿no? Escucha, hoy en día yo puedo decir, las orquestas más importantes a nivel mundial son alemanas, ¿no? La Bavaria, la Berliner, Frankfurt, Múnich, Hamburgo, orquestas que suenan, y cada orquesta suena súper diferente, ¿no? Por ejemplo, me pasaba que una alumna, de hecho, una alumna de viola que, bueno, alumna no era una alumna estable, o sea, yo cada vez que estoy en Europa, me dice, ¿sabes qué, maestro? Ella es de España, voy a ir a verte para que me des clases, ¿no? Y ella hizo una audición para la Concertgebouw de Ámsterdam. Llegó a la final, algo que a mí me gusta mucho y siempre lo presumo porque pues uno siempre quiere que sus alumnos pues triunfen y te hagan sentir orgulloso. Y cuando me dijo, no, es que llega a la final, yo dije, hostia, es increíble, o sea, no pensábamos, de hecho, cuando se estaba preparando, porque yo dije, estás muy joven, te falta mucha experiencia, o sea, Concertgebouw, hoy en día te puedo decir que para mí, para mi gusto, o sea, la mejor orquesta para mí a nivel mundial es la Concertgebouw de Ámsterdam. Okay. Entonces, yo le dije, es histórico, está padrísimo que hayas llegado a la final, ¿no? Y le digo, pero a ver, ¿qué te dijeron? ¿Por qué no ganaste o por qué no fuiste de los 3? O sea, creo que eran 5 finalistas y ella o sea, no fue de los 3 primeros, ¿no? Me dice, no, es que aquí cuidan mucho. Y a ese grado, o sea, yo veo muchas orquestas dicen, los que ganan las audiciones son los que se equivocaron menos. O los que no corrieron o los que tocaban más afinado, ¿no? Allá eso es lo que tienes que tener de entrada. Allá ganan y le dijeron, no pasas digamos, ya a los 3 finalistas porque cuidamos mucho los estilos. Y la forma en la que tocaste todos tus extractos orquestales fue como muy... O sea, no hubo un cambio de estilos y todo esto, okay, ¿no? O sea, tocaste Mozart como tocaste Brahms, como tocaste esto, ¿no? Yeah. O sea, ya cuidan incluso ya el estilo del compositor, porque tienen una forma muy particular de tocar, ¿no? Ese es otro escalón, o sea, esa es otra cosa, ¿no? Pero también lo que te decía en Alemania, por ejemplo, el priorizar, el que realmente puedas tener las herramientas de decir, hago a un lado la cuestión emocional y cuando tengo que trabajar, tengo que trabajar. Por supuesto. ¿Y qué tipo de interacción llegas a tener? Digo, el nombre de Simon Rattle es, yo creo que muy, muy sonado. Creo que estaría muy interesante que nos platicaras si llegaste a platicar algunas palabras con él, consejos que él te haya dado. Sí. No, de hecho, bueno, tomé algunas, no puedo decir masterclass porque no, o sea, realmente lo que más he aprendido como director en cómo comportarme con una orquesta, cómo abordar el trabajo con una orquesta, lo he aprendido de consejos, ¿eh? No es o sea, la técnica y todo esto, eso ahí está. Pero lo que me ha hecho realmente decir, a ver, esto es lo que tendría yo que estar buscando para considerarme director, han sido de esos consejos, ¿no? Y entre ellos, te digo uno, bueno, el maestro Simon Rattle, ¿no? Que de hecho él fue el que en algún momento iban a hacer audición de violas en la Filarmónica. Y Mate, que era el principal de violas, o sea, él ahora ya no está ahí, está el segundo principal. Iban a tener audición y me dice el maestro, bueno, pues hazla, ¿no? Y me dice Mate, oye Adolfo, pero es que tú no eres, o sea, aunque sea Berlín, tú no eres, o sea, tu perfil, no veo que sea perfil como para tocar en orquesta. Eres solista y ya estás ahorita viéndolo de la dirección más en forma, te vas a frustrar. Y aunque tocaras en Berlín o tocaras en la Filarmónica de Viena, te vas a frustrar, porque no es algo que, lo digo, la vocación, ¿no? Pero fue algo muy, muy polémico porque cuando te van a invitar a audicionar, primero es una audición más como local, pero yo estaba como incluido en esa audición antes de que lo abran hacia... Y votan, la sección de violas vota. Y es donde te digo, siempre va a haber gente que le guste tu trabajo o gente que lo desconozca, pero es por llevar la contra, ¿no? Sí. Y cuando votaron, pues son 16 violas, 8 votaron que no me invitaran. Y 8 votaron que sí me invitaran. Curiosamente, y eso digo, es algo que ahora lo entiendo, ¿no? Porque es lo que te digo, no trabajas en equipo y se da mucho en nacionalidades más latinas, ¿no? Los dos miembros de la Filarmónica de Berlín que son latinos, somos los que votaron en contra de que no me invitaran. Yo dije, no, bueno, es una cuestión de idiosincrasia que sí, por eso, ¿no? Siempre dicen que el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Exacto, ¿no? sí. Y la otra mitad votó que sí, ¿no?
Y ahí, bueno, el que dio el sello de calidad pues fue Mate y fue el maestro, ¿no? Sí. Digo, no, sí, que venga a audicionar. Pero yo había decidido que ya no lo iba a hacer, entonces dije, Sí. bueno, ya les di las gracias, bye, ¿no? Sí. Berlín no es una ciudad que me guste, la verdad. O sea, tiene cosas culturales muy padres, está la filarmónica, pero no hice clic con la ciudad y decidí que no. Okay. Pero sí tuve muchas tardes hablando con el maestro de música, hablando de la dirección enfocada no en la técnica, sino en una cuestión más o espiritual o energética, Uh-huh. ¿no? Que es la energía que tú tienes que proyectar a la orquesta y la orquesta hacia el público, ¿no? Sí. De hecho, me acuerdo que en alguna entrevista me preguntaban que cómo podría definir al maestro Rattle, o sea, su personalidad, y yo decía, es que es como, es eléctrico, Mm. ¿no? La gente que haya en su vida tenido la poca fortuna de haber recibido así como una descarga eléctrica, Uh-huh. me va a entender, él es así. Cuando dirige sientes esta energía y incluso las caras que pone y es como si sacara chispas, ¿no? Uh-huh. Y se lo llegué a decir, me decía, es que tú tienes que buscar tu sello. Busca ser una persona que, digamos que transmite esta energía, o un director mucho más sobrio, que vaya, o sea, práctico a lo que va, trabaja con la orquesta, y la orquesta toca, o un director mucho más profundo, más espiritual, que la técnica o que todas esas cuestiones son algo secundario, sino que para él es la música, o los que son fanáticos del sonido, ¿no? Entonces, tú vas a ir definiendo como en qué enfoque te vas a, ¿no? Uh-huh. Y yo, o sea, le agradezco muchas cosas y muchos consejos porque la verdad es que me cambiaron la vida, ¿no? Sí. Y justamente esa forma de abordar la música eh, enfrente de la orquesta hace que cambie el sonido totalmente distinto. Sí, Que cambie muchísimo y hasta en las mismas interpretaciones lo podemos escuchar, ¿no? O sea, como la misma obra con la misma orquesta, diferente director, cambian las cosas. O exacto. sea, por más que tengas la misma orquesta, el que esté enfrente va a transmitir una energía distinta, Sí, ¿no? Y, y uno, dentro de esos estilos de dirección, pues tiene que encontrar, yo siempre lo he dicho como adaptarse a veces a las cuestiones que puedan salir en el transcurso de un ensayo o de los ensayos. Eh, Adaptarte y tú tienes que ser ese científico que está ahí detrás de la operadora, sí, sabiendo que si surge aquí un destello, entonces le pico a este botón, ¿no? exacto. Para que se controle, ok, pero entonces tú tienes que estar al tanto ok, si sabes, conoces, tienes un plan, una visión, una forma de ser, pero cuando estás ahí arriba, pues eres el centro de atención. Sí, Dice el maestro Diemeke, ¿no? Que estando ahí enfrente después es como estar sin ropa. O sea, sí, te ven de todo, tus defectos, tus virtudes. Ya va a haber gente que nada más por cómo te sientas o cómo te paras ya le caes mal sí. o al contrario, te piensan como una persona muy amigable ¿no? Entonces es sumamente, es un puesto en la dirección de orquesta muy psicológico, ¿no? Muy Sí, sí, psicológico. sí, totalmente. No, y de hecho, casi siempre se los comento a todas las orquestas. Es un poco para relajar siempre, como ya porque ves que cuando trabajas de una manera intensa con la orquesta se empieza a crear una tensión, ¿no? Y tú trabajas con las emociones. Pero yo siempre les digo, maestros, ustedes nomás pónganse, o sea, tomen en cuenta que si el concierto sale increíble, la gente va a decir, oh, es que la orquesta es maravillosa. Si algo sale mal, va a decir, el director es malo. Le digo, entonces apóyennos, o sea, ¿no? Tenemos mucho que perder nosotros y si es un director que trabaja de una forma genuina, porque Natural. natural, que se debe a la música. Sí. Había un director, ahorita no se me fue el nombre, que él decía, es muy banal un director que haga música por proyectar sus emociones. Tú guárdate tus emociones. Tú trabajas con la orquesta y la orquesta es el productor de la música, Ujú, ¿no? La música te dice, en el papel está casi todo lo que tienes que hacer, ujú, ¿no? Pero
esta nueva idea, porque igual lo digo siempre, en todo el mundo, de estas nuevas generaciones de directores que parece que en las escuelas enseñan la clase de pose y la clase o sea, que ponen así la pose como, aquí me quiero ver interesante. Entonces, el concierto se vuelve un catálogo de sus mejores poses. Y la orquesta, pobre orquesta, está tocando ahí como, ¿no? Digo, si es una buena orquesta, pues toca sola, pero si no, están perdidos, porque el director está haciendo su show. Ujú. No, hay que ser humildes como director para decir, no, o sea, yo hago mi trabajo hasta cierto punto, hasta bajo perfil, y deja que la orquesta toque, Sí, ¿no? sí, sí. Y uno puede tener digamos, su conocimiento básico de cómo puede funcionar algo, pero cada orquesta es distinta. O Sí, sea, y cada orquesta tú te tendrás que adaptar a la manera en que se trabaja o la personalidad o el sonido, o el espacio, exacto. etcétera, ¿no? Entonces, pues hemos hablado muchísimo, muchísimo de tu vida, cosas realmente increíbles, dignas de ser escuchadas, gente que estoy seguro que se va a motivar y gente que se va a proyectar contigo y queriendo también alcanzar todas esas metas que tú has alcanzado en una increíble carrera. Y ahora para eh, terminar, ¿qué es lo que le espera a Adolfo para el futuro? ¿Qué visión hay? ¿Qué metas tiene? Pues mira, siempre trato de llevar de una forma como muy clara las metas que quiero a corto plazo, las que quiero a mediano plazo y las que quiero a largo plazo. Ahora, bueno, el año pasado fue un año, de hecho, como te decía, siempre tenemos crisis y fue un año muy duro para mí. Por lo cual ahora, por ejemplo, celebro que me haya presentado el día de ayer con la Sinfónica de la universidad, porque es volver al escenario como solista, más que como director, como solista, y volver pues a sentirme como más libre para tocar, ¿no? Entonces, digamos que ahorita lo que quiero es lograr este proceso de retorno con el violín y con la viola, pero obviamente pues ya a estas alturas ya tuve la fortuna de estar como director, ya sea asociado o como director artístico en dos orquestas importantes, una en China, o una privada también en Europa. Ujú. Entonces ahora digo, creo que el siguiente plan, porque digo, a final de cuentas, en los años o en la edad de un director, es muy diferente a la edad de un solista, ¿no? Sí, Un director que todavía no llega a los 40 años, es un director joven, sí. ¿no? Entonces yo digo, ahora en esta época ya tengo que empezar a pensar en lograr llegar a una orquesta, y lo más me gustaría aparte como mexicano es llegar a una orquesta mexicana a sumar ya como director artístico. Claro. Tener una orquesta a mi cargo, donde ahí sí demuestras si eres buen director, buen administrador, mira, hasta Gestionado. Sí, político, sí, ¿no? sí, Entonces, ese es como mi plan a mediano plazo, ya decir, ya tengo que llegar al punto donde, y también, digo, tristemente no ha sido así, pero donde mi propio país diga, a ver, bueno, ha logrado esto, bueno, pues hay que, ¿no? Hay que hacer un lado un poco, se da mucho en la política, ¿no? Hay que hacer hay que tratar de hacer un lado a todos con todo el respeto, ¿no? Pero a todos estos directores que llevan ya décadas y que muchos no quieren dejar o ceder el lugar a los directores que sí. vienen detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo siento que esto es como dar una voz a las nuevas generaciones que concienticen que siempre armonizar en tal punto en donde hay que eh, recibir a quien debe de ser bien recibido, al quien tenga la trayectoria, al quien tenga las capacidades, ¿no? Que no se quede ahí o siempre en México y su mágica corrupción. Ujú. Este, concientizar poco a poco a personas de que sean honestas, que sean leales, para que el día en que seas una persona importante, en un puesto importante, sepas poner a otra gente importante también en su lugar, ¿no? Sí, 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 no, sí, y, sí. y darle espacio y entrada a los que vienen Mira, la responsabilidad que tenemos siempre, en la edad en la que tengas, siempre va a haber una persona más joven que tú. Ujú. Y habrá esa persona que tú tienes que apoyar, o al menos, mira, deja que lo apoyes. Hacerte un lado para decir, adelante, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Es muy Y importante. no es hacerte menos, No, no, no. es crecer, pero bueno, a mucha gente le cuesta verlo de esa manera.
Sí. Bueno, entonces quedan muchas formas de seguir haciendo música, nuevos retos, siempre va a haber nuevos retos, ¿no? Y siempre nuevas dificultades que se convierten en superaciones. Exacto. Totalmente. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te gustaría que te vieran? Pues bueno, la gente que le interesara saber fechas de conciertos, acompañarme, al final de cuentas es acompañarme en mi día a día, como Ujú. músico, como persona. eh, la cuenta que uso, digamos, para todo esto es mi cuenta de Instagram, Ok. y es el único perfil verificado, no hay otra cuenta con mi nombre, que es Adolfo Alejo MX. Ok. Y bueno, pues ahí se pueden enterar de todo, de viajes y de todo. Ujú. Eh, y bueno, lo único que digo, y eso hablando de los jóvenes, es, sí, la música es una carrera muy, muy, muy ingrata. O sea, es increíble y los que nos dedicamos a esto, creo que no podríamos vivir ya sin la música, pero es una carrera muy difícil, pero no imposible. Entonces, los jóvenes que están estudiando ahora, sí, traten de, mira, decía siempre me llega esta frase de este futbolista, de Javier Hernández, ¿no? Ujú. Chicharito, que decía, imaginemos cosas chingonas. Sí, Sí. realmente, si tú te imaginas que vas a hacer algo grande, a lo mejor te va a costar trabajo, Ujú. pero lo vas a lograr. Entonces, Ujú. sí, están estudiando para en un momento dado poderse dedicar a la música, ¿no? Entonces, háganlo, si es posible. Así es. Pues bueno, muy bien lo dijiste. Yo creo que con esto concluimos. Muchas gracias por haber estado aquí en la entrevista. Te agradezco tu tiempo. Muy buena coincidencia el hecho de estar aquí en Nuevo León. Sí. Esperemos tenerte pronto, definitivamente muy pronto de nuevo. Y pues nada, nos despedimos. Bueno, Gracias por la muchas invitación. gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.